Hola domingueros, ya está aquí Al Toro por los Cuernos, programa número 1. Hola domingueros, ya está aquí Al Toro por los Cuernos, programa número 1. Y como dijo Fray Luis de León, decíamos ayer, otra vez volvemos a hablar de toros. Y ahora hablo de toros sin que nadie me corte y sin que nadie me interrumpa. Cuando estaba en el radio, muchos de vosotros os quejabais de que era muy interrumpido por mis contertulios. Bueno, pues aquí este problema no lo vamos a tener porque aquí mando yo, por lo tanto hablo lo que me da la gana. Alguna vez voy a traer a algún buen amigo a charlar de toros conmigo, pero desde luego siempre va a ser una persona de una enorme competencia y de una enorme sabiduría taurina, cosa que no había en el radio. En el radio lo que tenía era una niña gritona que me interrumpía constantemente a pesar de que no sabía absolutamente nada de toros. Repito, no sabía absolutamente nada de toros, pero tenía un excesivo afán de protagonismo. Y por otro lado también era interrumpido por un señor que sí sabía, pero claro, quiere ir a todas las cenas taurinas, a todas las entregas de trofeos y ser amiguito de todo el mundo y que le inviten a todos los banquetes. Y así es imposible hablar de toros con seriedad y con rigor. Por lo tanto, aquí vamos a decir, o voy a decir, lo que a mí me parezca. Y voy a hacer crítica, porque la crítica es muy necesaria en unos momentos en que la crítica de toros prácticamente brilla por su ausencia. Nunca, hasta el día de hoy, habíamos visto una crítica más entregada a los intereses de los toreros y del mundo de los toros que la actual. De todas maneras, no debe extrañarnos. Ya dijo Ortega y Gasset, en una frase genial, que los toros son un poco el reflejo de España, el reflejo de la sociedad española. Y es lo que sucede ahora mismo. Ahora lo políticamente correcto lo impregna todo. Quien se sale de lo políticamente correcto inmediatamente no sale en la foto, no escribe en los periódicos, no aparece en las televisiones y todo el mundo se pliega a esta dictadura políticamente correcta que es absolutamente nefasta porque está dominada por la mentira y porque además la inspira el marxismo cultural. Pues un poco lo mismo pasa en la crítica taurina. Todo es benevolencia, todos son parabienes, porque aquel que no sea benevolente no sale en las fotos ni medra en el medio taurino. Por ello es muy necesario que se hable de toros con valor, que se hable de toros con honestidad y que se hable de toros con independencia, porque prácticamente se ha dejado de hacer en unas tribunas que son absolutamente conformistas, benevolentes y que defienden todos los desvaríos de los toreros y del medio taurino y que cuando tienen que enfadarse precisamente se enfadan con el aficionado, que es aquí el único que no tiene culpa ninguna y es el único que sostiene el tinglado con su dinero. Por ello ahora mismo es muy importante la crítica de toros. Se podría decir que la crítica de toros en estos últimos 80 años ha pasado por varias etapas, ha pasado por 4 etapas. Tenemos la crítica anterior a la guerra civil. Verdaderamente el padre de la crítica taurina actual es Gregorio Corrochano. Hasta Gregorio Corrochano lo que se hacía era simplemente, lo que se hacían eran reseñas taurinas. Por ejemplo, sale el quinto de la tarde, berrendo en negro capirote, bien puesto de pitones, toma un puyazo en los terrenos del 5 dado por melones y le destripa el caballo. El siguiente puyazo es en el tendido 6 y Farnesio le da una buena vara de la que no sale derribado. Era simplemente una relación de hechos, pero no se sacaba una consecuencia ni se hacía una teoría sobre la corrida. El primero que hace crítica de toros tal y como ahora la entendemos es Gregorio Corrochano. Y Gregorio Corrochano creó un estilo tan afortunado que es el que se ha seguido durante 80 años. Antes de la guerra, sí que es cierto que sí que había capítulos de críticos vendidos, sobre todo
en las revistas profesionales, pero en las grandes tribunas se hacía una crítica bastante honesta. Es después de la guerra cuando hay una crítica de toros completamente vendida a los toreros, es lo que se llamaba el sobre. Al parecer, los medios de comunicación lo que hacían era vender la tribuna de toros, por lo tanto, el crítico que quería escribirla tenía que comprar. Y la única manera, pues, de tener unos beneficios económicos, pues, era poniéndose a las órdenes de los toreros y, digamos que tratándolos muy bien, ya que el periódico no me paga, la única forma de defender la tribuna es que me paguen los toreros. Esta es la crítica de los años 40, 50 y 60. Lo que pasa es que no era una crítica, en el fondo no fue una crítica tan mala, porque quien la escribía sabía mucho de toros. Y como sabían mucho de toros, aunque silenciasen lo malo, sí que sabían exaltar lo bueno con bastante brillantez. Me estoy acordando, por ejemplo, quizá del más trincón de todos, que era Gonzalo Carvajal en el diario Pueblo. Pues todo el mundo sabía que Carvajal trincaba de los toreros, pero, por ejemplo, Carvajal dejó una serie de seudónimos para los toreros que hicieron auténtica historia. Por ejemplo, a Paco Camino le llamó el niño sabio de Camas, a Jaime Hostos, Jaime Corazón de León, a Palomo Linares, el zapatero prodigioso, o a Diego Puerta, Diego Valor. O sea, era una crítica bastante vendida, pero era una crítica que sabía de toros, ignoraba lo malo, pero sabía exaltar lo bueno. La contestación a todo esto viene en los años 70 y viene con Alfonso Navalón, desde el diario Pueblo, sustituye a Gonzalo Carvajal, Vicente Zavala, desde el diario ABC, y Joaquín Vidal desde el diario El País. Intentaron sobre todo regenerar la crítica de toros. Se hizo crítica después de muchos años. Verdaderamente esa crítica luego tuvo unas consecuencias bastante negativas, porque aunque eran honestos, salvo Navalón, aunque eran honestos quienes la hacían, no eran personas excesivamente entendidas, pero por lo menos consiguieron que el toro volviera a su integridad, porque se había estado afeitando mucho, que el toro tuviera los 4 años cumplidos, y a pesar de que en el enjuiciamiento de los toreros eran muy criticables, pues digamos que sí que consiguieron cosas positivas. Y así hemos llegado al momento actual. El momento actual es que todo está bien, todo es maravilloso, no hay ninguna crítica. ¿Por qué es? Porque trincan. Pues no sé yo si será porque trincan. Yo creo sobre todo porque estamos en un ambiente muy asfixiante. Se tiene un enorme miedo a enemistarte con un torero y a tener problemas con él, desde amenazas hasta discusiones con sus partidarios. Entonces han optado por poner a todo el mundo bien, que es la manera, pues, de vivir tranquilo y de poder coincidir con ellos en los hoteles. La auténtica realidad es que no se hace crítica de toros. Yo creo que el único que de vez en cuando hace crítica es Vicente Zavala. Vicente Zavala de la Serna, en el diario El Mundo, pues de vez en cuando dice alguna verdad. Una verdad que debieran acatar los afectados y que, sin embargo, causa muchísimo escándalo, porque como nadie dice las verdades, en cuanto se dice una verdad, pues esto es absolutamente un delirio. Y es que no hay nada más hiriente que decir la verdad, y nada que siente peor. Pero alguien la tiene que decir, porque si no se dice la verdad nos vamos a volver absolutamente tontos, absolutamente imbéciles. Y este clima de autocomplacencia, este clima de benevolencia general es absolutamente nefasto para la fiesta de los toros, porque se confunde lo bueno y lo malo, porque se toleran todas las lacras del toreo. Un apunte nada más: en esta temporada que acaba de finalizar del año 2017, se ha afeitado como hacía muchísimos años que no se veía. Pocos toros han salido con las puntas limpias y nadie ha dicho nada. Pues alguien debe decirlo. Por lo tanto, cuando un torero está mal hay que decirlo, porque si se dice que ha estado bien, en realidad lo que se está haciendo es menospreciar a quien verdaderamente está bien. Y desde luego, cada vez que el toro y su integridad sufre un menoscabo, pues hay que poner el grito en el cielo, porque la fiesta de los toros solo puede defenderse y solo se puede justificar con la integridad del toro. Por eso es tan necesaria la crítica y por eso estamos aquí,
para intentar, nadie tiene la verdad absoluta, y la objetividad al 100% es imposible, pero estamos aquí para intentar decir las verdades que ahora nadie quiere decir. Esperamos que nos acompañen ustedes en este programa que se acaba de iniciar y, desde luego, lo que deben tener ustedes claro que me equivocaré o acertaré, pero sobre todo lo haré con una absoluta honestidad, porque yo no vivo del mundo de los toros, yo vivo de otra cosa y sobre todo creo que nadie puede discutir mi amor apasionado a la fiesta de los toros. Ahora voy a hablar de las corridas que he visto esta semana. He estado en los toros en Zaragoza el miércoles 11, en Madrid el jueves 12 y nuevamente en Zaragoza el viernes 13. La verdad es que la feria de Zaragoza de este año, sus carteles no me interesaron demasiado. Estaban llenos de toreros de relleno y además faltaba el torismo en la feria, faltaban una o dos ganaderías toristas. Por lo tanto, como el conjunto de la feria no me interesaba, opté por ir a la corrida del miércoles 11 y a la del viernes 13, que eran los dos carteles más redondos. Por tanto, no vi la salida a hombros de Ginés Marín en la última de feria y lamento mucho no haberlo visto, ya que Ginés Marín es un torero en el que tengo muchísimas esperanzas. Tiene una mano izquierda que me encanta. Hacía mucho que no se veía torear con tanta limpieza y con tanta galanura con la mano izquierda. Engancha muy bien a los toros y los lleva muy bien toreados con mucha suavidad. Además es desigual con la espada, pero cuando consigue un buen volapié, verdaderamente el volapié es perfecto. Se perfila muy en corto, que es como hay que entrar a matar, y se va muy derecho tras la espada y muy despacio. Da gusto ver matar a Ginés Marín. Por lo tanto, creo que Ginés Marín es ahora mismo de los toreros jóvenes que tienen más proyección y más interés. Yo le auguro una gran temporada 2018, si sigue en este plan, y como digo, lamento no haberle visto su triunfo el sábado en Zaragoza, pero me alegro mucho de ese triunfo y le felicito. Y también me alegro mucho del triunfo de Paco Ureña ante los toros de Antonio Bañuelos el día del Pilar. Por lo visto, los toros fueron muy malos y Paco Ureña estuvo muy por encima de ellos y cortó una oreja de cada uno. Paco Ureña es un torero que reconozco que es desigual, pero yo creo que ahora mismo es el torero más puro que hay. Es el torero que más verdaderamente más se asienta y más plana pone la muleta. Por lo tanto, yo soy un torero en el que tengo una gran esperanza, al que tengo muy bien valorado y yo desde luego me alegro también del triunfo de Paco Ureña y espero muchísimo de él. Una vez que he felicitado a los dos triunfadores que no pude ver, pues me voy a centrar en lo que sí vi. Y lo primero que vi fue una corrida infumable de Juan Pedro Domecq el miércoles en Zaragoza. Era una corrida de 3 y 3, con 3 toros muy serios, con 3 torazos y 3 toros muy chicos y mucho peor presentados. Es la típica corrida de fin de temporada, donde se embarca pues lo que va quedando en el campo. La corrida en conjunto de un juego que no me gustó nada. Una corrida con muy poca raza, una corrida muy descastada, una corrida de muy poca embestida. Solo hubo un toro bueno, que fue precisamente el que hirió a Cayetano. El primer espada del cartel fue Enrique Ponce. Enrique Ponce volvió a dar pues otra lección. Es increíble que a los 27 años de alternativa Enrique Ponce sea el gran triunfador de la temporada. La trayectoria de Enrique Ponce es impresionante. A lo largo de toda la historia del toreo, el único torero que puede compararse a Enrique Ponce en trayectoria es ni más ni menos que Lagartijo. Muy probablemente habrá que esperar a que se retire Enrique Ponce para que se le haga justicia y la mayoría de la gente se dé cuenta de la importancia de este torero. Y sobre todo Enrique Ponce brilla con el toro malo, con el toro que no quiere embestir. Aquí es donde nos da su mejor dimensión.
Con el toro bueno a lo mejor me gustan más otros, por ejemplo Morante, pero con el toro complicado, Enrique Ponce tiene una autoridad que no tiene nadie. Pero cuando digo que no tiene nadie, es nadie. Porque hemos visto a muchos toreros poder con toros malos, pero es que Ponce no es que pueda con ellos, es que los torea como si fueran buenos. Tuvo pues un toro muy deslucido, un toro que se quería rajar siempre, un toro que se iba, un toro que se lo pensaba, un toro que no quería investir, y con esa muleta garra que tiene Ponce, pues le metió en el canasto, le hizo una faena preciosa, una faena donde sacó a relucir todo su repertorio, terminando por la Poncina. Y lo único malo, el único pero que se puede poner es una estocada defectuosa, pero Ponce obró el milagro una vez más de hacer investir a un auténtico mulo. Ginés Marín esta vez no tuvo suerte y Cayetano sufrió una grave cornada, pero a pesar de estar cogido aguantó hasta matar al toro de Juan Pedro Domecq. Este fue el mejor toro. Y yo creo que, bueno, pues Cayetano empezó con muchos ánimos, pero la cornada llegó porque es un torero que tiene una técnica muy precaria, una técnica aprendida ya muy mayor y por lo tanto pues muchas veces no tiene los suficientes registros pues para enfrentarse con éxito al toro de plaza de primera. Verdaderamente es que se pegó en la cornada, citó al toro con la mano izquierda de lejos y bueno, el toro vio mucho hueco entre la muleta y el torero y le dio una cornada muy fuerte de la que esperemos que se recupere. Pero verdaderamente ver a Cayetano con la cara llena de sangre, fue un canto a la verdad del toreo, pues en unos tiempos donde todos los espectáculos que se nos ofrecen, desde los deportes al cine, pues son pura improvisación y pura mentira. El día del Pilar se lidió en la Plaza de Toros de Madrid una corrida de toros de Gavira, muy bien presentada y muy astifina, que tuvo como defecto principal la poca fuerza y quizá la poca raza, pero también tuvo una gran virtud, aparte de la buena presentación, y es la gran calidad, la gran clase de los toros. Sí que tienen el pero, es verdad, de la poca fuerza, pero no es menos cierto que fueron toros de gran clase que pedían toreros que supieran torear, toreros con mucha clase y con las manos muy templadas. Y verdaderamente no hubo esos toreros. Cuando los toros tienen tanta calidad es muy difícil estar a la altura. Quien mejor estuvo, y con mucha diferencia, fue Daniel Luque, y además estuvo bastante bien con el lote que embistió menos, porque su primero tuvo muy poca fuerza y su segundo fue un toro bastante reservón. Luque los toreó muy despacio, con mucha suavidad y con mucho gusto con la mano izquierda a sus dos toros. Cortó una oreja del cuarto. Verdaderamente es una pena lo de Luque. Yo creo que Luque es un torero que tiene mucho talento, que tiene un gran oficio, que conoce muy bien al toro, que tiene muy buen gusto, que tiene mucha clase, y si no está en los puestos de arriba del escalafón, yo creo que esa es su mala cabeza, porque creo que siempre ha tenido una opinión de sí mismo demasiado buena, una opinión excesiva de sí mismo, ha tenido un gran complejo de superioridad y eso muchas veces ha hecho que no haya apretado el día que había que apretar y al final se le ha ido de las manos. Pero es evidente que Luque, si él quiere, puede volver a ponerse en los sitios importantes del escalafón, porque la mayoría de los toreros que están en las ferias no tienen ni su cabeza ni su categoría, pero se tiene que convencer y tiene que querer. Estuvo muy valiente el colombiano Sebastián Ritter, pero también estuvo muy encimista y este encimismo le llevó quizá a desaprovechar el mejor lote de la corrida, un lote de gran clase. No se le puede hacer una crítica porque los toreros, cuando lo dan todo y cuando se entregan, pues verdaderamente son dignos de respeto y se arrimó muchísimo hasta con una cogida dramática, pero yo creo que si hubiera dado más sitio a sus toros los hubiera aprovechado más porque tenían mucha clase. Y cerró el cartel el señor Javier Jiménez, con uno primero mansito que se salía por fuera pero que tenía mucha calidad, y con un segundo que se dejó torear. Bueno, estuvo tan entusiasta como vulgar, verdaderamente no me gustó, y con respecto al año pasado ha perdido muchísimo cartel. Y luego por fin el viernes me fui a Zaragoza. Corrida también muy desigual de Núñez del Cubillo, muy desigual de presencia, de fin de temporada,
y con un gran lote que le tocó a Sebastián Castella. El primero de la tarde fue un toro muy importante, un toro muy bien presentado. Se llamaba Nenito, era negro mulato, estaba herrado con el número 111 y pesaba 525 kilos y es de los toros verdaderamente importantes que he visto este año. Un toro muy encastado, un toro muy fiero, un toro que se comía la muleta. Y su compañero de lote, el cuarto de la tarde, fue el toro de más clase de la corrida. Ambos cayeron en manos de Sebastián Castella, que estuvo muy monótono, muy repetitivo, dando los muletazos como el que fabrica tuercas en cadena, pero sin ningún compás, sin ningún gusto y sobre todo sin llevar a los toros hasta el final y contemple. Estuvo muy por debajo de un gran lote y dio la impresión de ser un torero en este momento cansado y atorado. La oreja es lo de menos, porque este año en Zaragoza las orejas se han repartido como churros por un público pues bastante pueblerino y con la connivencia de una presidencia que no ha tenido ningún empacho en conceder orejas por bajonazos. Y las orejas solo se deben cortar cuando se ha matado muy bien, porque la suerte de matar es la suerte suprema y como tal debe ser honrada. Si se ha estado muy bien con la muleta pero se ha matado al toro, que se den todas las vueltas al ruedo que hagan falta, pero para que haya oreja tiene que haber una buena estocada. Porque vuelvo a repetir, es la suerte suprema. Y este es el defecto principal de la actuación de Talavante, que estuvo muy inspirado, que estuvo sembrado, que estuvo genial, pero desde luego yo no le hubiera dado 3 orejas matando pues con esas estocadas tan traseras, tan bajas y tan defectuosas. Talavante ha tenido un año, en mi opinión, bastante mediocre, bastante por debajo de sus posibilidades, pero quizá la tarde más redonda de todo el año ha sido Zaragoza. Toreó a placer a 2 toros buenos, sobre todo a su primero, al que toreó muy bien con la mano izquierda, y también toreó bastante bien al quinto, que era un toro de buena calidad, pero un poquito remiso en vestir. Cerró la terna el señor Andrés Rocarrey. Andrés Rocarrey ha hecho una temporada muy buena, pero con muy poca repercusión, porque se ha puesto de moda entre los que van de buenos aficionados criticarle y porque además han faltado puertas grandes, pero estuvo muy bien en Sevilla con un manso de Victoriano del Río, volvió a estar muy bien en Madrid con otro manso de Victoriano del Río, siempre ha dado la cara y en Zaragoza volvió a darla. Su primero fue un toro mansito y medio rajado, quizá él lo acabó antes de tiempo por los arrimones que se da y por lo que baja la mano. Es un torero tan poderoso que abusa de su poderío y tiene que aprender a dosificarlo. Y el sexto, que fue un toro andarín y con genio, pues también se peleó con él. Tuvo el lote peor de la corrida y estuvo como está siempre, pues muy valiente y con mucho pundonor. Ojo a este torero, porque gustará más o gustará menos, pero es muy valiente, es muy poderoso y cuando se puede así a los toros, pues al final se acaba mandando en el toreo. Y ojo, torea mucho mejor que lo que el tópico le atribuye y tiene un trazo muy largo y muy limpio. Y esto es lo que he visto en esta última semana. Ya a partir de la semana que viene empezaremos a hacer un repaso metódico de la temporada. Por cierto, la pared que tengo a mi espalda está muy blanca, pero no se preocupen porque ya a partir de la próxima semana estará adornado con carteles de toros y, sobre todo, ocupará un lugar preferente la bandera de España. En estos momentos tan amargos y tan tristes para la patria hay que honrar constantemente la bandera y, por supuesto, apoyamos al gobierno legítimamente constituido en su defensa de la Constitución y la unidad de la patria. Bueno, pues en nuestra sección histórica vamos a hablar esta vez de Carlos Arruza. Carlos Arruza es un torero muy mal explicado por la historia del toreo. No es el único, verdaderamente la historia del toreo está plagada de injusticias y sobre todo de tópicos. Tópicos que confunden al lector y que dan una imagen muy distorsionada de muchísimos toreros.
se tiene un conocimiento muy incompleto y muy defectuoso de la historia de los toros. Por lo tanto, aquí vamos a intentar pues, aclarar esta historia y dar luz. Y precisamente he empezado por Carlos Arruza porque es un torero mucho más importante y mucho más decisivo en el devenir del toreo de lo que dicen los libros sobre él. Los libros sobre él lo único que dicen es que fue un banderillero deportivo y espectacular y que fue un torero que en las faenas de muleta pues prodigaba los alardes de valor. Esto es una idea de Carlos Arruza muy imprecisa, muy incompleta y desde luego muy pobre, porque Carlos Arruza es un torero muy importante y desde luego el toreo de muleta actual no se explica sin la contribución de Carlos Arruza. Efectivamente, Carlos Arruza supone un antes y un después en la suerte de banderillas. Hay que tener en cuenta que si vemos a cualquier matador banderillero, actualmente lo que hace es un derroche de facultades físicas delante de la cara del toro y eso verdaderamente quien lo aportó es Carlos Arruza. Antes de Carlos Arruza se intentaba banderillar de otra manera, economizando las carreras, economizando los movimientos e intentando banderillear, vamos a decir, lo más lento y pausadamente posible. Es Carlos Arruza quien hace el derroche de facultades que conocemos actualmente, corriendo mucho, digamos que dando una imagen de deportista. Si vemos a todos los matadores banderilleros de los últimos 70 años, todos están en relación con Carlos Arruza, desde Luis Francisco Esplá hasta el Soro, pasando por el Fandi. Por lo tanto, todos heredan de Carlos Arruza este concepto deportivo de la suerte de banderillas, todos los matadores banderilleros. Verdaderamente el debut de Carlos Arruza en España es bastante casual y lo primero que verdaderamente deslumbró fue la suerte de banderillas. Eh, Como todos los aficionados saben, en el año 36 se había roto el convenio entre los matadores mexicanos y los matadores españoles, y se había roto porque había un montón de mexicanos toreando en España y los matadores españoles de segunda fila se veían perjudicados. Estaba roto el convenio, pero claro, en los años 40 había un enorme interés, sobre todo de Antonio Algara, el empresario de la Ciudad de México, de llevar a Manolete para que le conocieran los mexicanos, y se arregló el convenio. Los toreros mexicanos, como prueba de buena voluntad, exigieron que inmediatamente un torero mexicano torease en Madrid. Y el que estaba más cerca era Arruza, porque estaba toreando en Portugal, pero Arruza era un torero de la segunda fila en México y un perfecto desconocido en España. Debutó un 18 de julio de 1944 con dos toreros que precisamente tenían fama de poner bien las banderillas, como eran Antonio Bienvenida y Morenito de Talavera, sobre todo este último. Confirma la alternativa aquella tarde y en el primer tercio de banderillas pone 4 pares y está el impacto de sus formas de banderillear, que está la plaza entera llena de pañuelos después del cuarto par de banderillas y Arruza tuvo que dar la vuelta al ruedo. Un torero que empezó la temporada un 18 de julio, pues acabó toreando 40 tardes, nada más y nada menos. E inmediatamente, digamos que fue la gran apuesta de todos los empresarios que ese año no habían contratado a Manolete, por ejemplo, la empresa de Barcelona. Y además, todo el mundo vio claro que tenía un gran contrapunto con Manolete. Era muy buen contrapunto de Manolete, ya que Manolete era absolutamente hierático y estoico, mientras que Arruza era lo contrario, era un derroche de facultades. Por lo tanto, las banderillas le pusieron en primera fila, pero como ya he dicho, era mucho más. ¿Por qué? Porque fue un muletero muy importante. La primera corrida que vio Carlos Arruza siendo un niño fue a una que le llevó su padre en la Ciudad de México, donde toreaban mano a mano Armillita Chico y Domingo Ortega. Salió de la Plaza Arruza decidido a ser torero y a ensamblar las tauromaquias de los toreros que acababa de ver. Por lo tanto, intentó ser un torero dominador de los 3 tercios y muy buen banderillero, tal y como era Armillita, y también un torero muy dominador y férreo en el dominio del toro con la muleta, como era Domingo Ortega. Y su toreo intentó ser, como digo, la síntesis de Armillita y Domingo Ortega, hasta que en Portugal
en el año 44 ve torear a Manolete y tiene la impresión inmediatamente de que el toreo de Manolete era de una dimensión superior y que por lo tanto, como era de una dimensión superior, tenía también que asimilarlo. Por lo tanto, a la variedad de Armillita y al férreo dominio de Domingo Ortega añadió ahora la quietud de Manolete y la ligazón de Manolete. Pero digamos que lo que quiso llevar esa quietud y esa ligazón al último confín, quiso llevarlo al último extremo. Y por lo tanto, Arruza, digamos que siguiendo los ideales de los olimpistas, Altius Fortius Citius, pues Arruza quiso quedarse más quieto que Manolete, en un terreno más en corto que Manolete y ligando más muletazos que Manolete. Y por lo tanto, Arruza es quien verdaderamente invade los terrenos del toro de un modo muy descarado, con unos enormes alardes de valor y poderío, y esa es la senda de meterse en los terrenos del toro e invadir el terreno del toro, que luego van a seguir a partir de Arruza pues todos los toreros tenidos por tremendistas, desde Litri a Pedrés a Chamaco y por supuesto Manuel Benítez el Cordobés. Pero esa senda de invadir los terrenos del toro llevando al extremo el toreo de Manolete, quien primero la transita es Arruza. Por lo tanto, es un torero muy importante y un torero que desde luego hizo evolucionar el toreo, porque hay muchos toreros que tienen una excelente buena prensa, pero en realidad no aportan nada. Arruza aportó mucho. Ya hemos dicho que la forma de banderillar de los matadores actuales es la de Arruza, pero además la invasión de terrenos de un modo constante y permanente también se debe a Carlos Arruza. Pues ya lo he dicho, digamos que basado en Manolete, fue ahondar en el toreo de Manolete. Lo que pasa es que con una, digamos que con una impronta muy distinta a la solemnidad de Manolete. Arruza sobre todo un torero impulsivo, un torero deportivo. Arruza fue un torero con un gran cartel en España. Bueno, en el año 1946 llegó a torear 108 corridas de toros y precisamente por él se rompe el convenio, cuando en el año 46 torea 108 corridas de toros, los toreros españoles de segunda fila les sienta muy mal, y sobre todo a Luis Miguel Dominguín. Porque claro, Arruza y Luis Miguel Dominguín jugaban a lo mismo, al poderío y a las banderillas. Y por lo tanto son los dominguines los que intentan quitar de en medio a Arruza y rompen el convenio. Pero dejó un gran recuerdo, y cuando en el año 52 vuelve a dar la alternativa en Barcelona a César Girón, cobró la muy respetable cifra en 1952 de 500.000 pesetas por 2 tardes en Barcelona, lo que era una auténtica fortuna y supuso un auténtico hito. Tuvo Arruza siempre mucho más cartel en España que en México, ya que el toro mexicano, que era más pastueño, pues con ese toro pastueño brillaba menos su poderío, pero fue un torero muy importante. Y por cierto, un gran admirador de Manolete. Este año, que es su centenario, a mí el centenario de Manolete me ha resultado muy pobre. Ha habido 4 exposiciones, algún libro conmemorativo y poco menos. El centenario de Manolete se tenía que haber celebrado con una corrida monstruo donde hubieran intervenido gratuitamente todas las figuras del toreo, tal y como hizo Arruza. El monumento que ahora mismo hay a Manolete en Córdoba, el monumento que hay en Córdoba a Manolete, inaugurado en 1951, fue gracias a Arruza, que organizó una corrida de 11 toros, y donde intervinieron todos los matadores españoles y mexicanos del momento. Eso es un homenaje, y ahí se ve la grandeza de Arruza y la admiración que siempre tuvo por Manolete. Fue un gran tipo, fue, como digo, un punto y aparte con las banderillas, ahondó en el toreo de muleta y, desde luego, entre los que le vieron, dejó un recuerdo inolvidable. Un torero más de toreros que de críticos.